Bienvenidas y bienvenidos a la tercera entrega del podcast Monográficos en Innovación Educativa. Soy Noelia Valle y hoy vamos a hablaros del uso de herramientas digitales en el aula. Para ello me acompañan dos mujeres muy grandes, aunque muy pequeñas. Estamos aquí las tres, nos han tenido que cambiar hasta los trípodes de los micrófonos porque somos tres mujeres chiquititas pero muy peleonas, muy peleonas. Son profesoras universitarias e investigadoras las dos y bueno, voy a dejar que ellas se presenten. Bueno, pues yo soy Miriam Granado, soy profesora del grado en Psicología y imparto clases pues un poco en dos áreas. Por un lado en el área de la metodología de la investigación, que es algo que también me encanta, y por otro lado asignaturas que tienen que ver con la psicología educativa, las optativas que tienen nuestros alumnos en el área de la mención de psicología educativa. Hola, yo soy Alba Blesa y soy profe de la Facultad de Experimentales. Imparto clases de microbiología en biomedicina, medicina y biotecnología e investigo también en áreas de microbiología, en particular la molecular. Y estoy aquí encantada de este ratito a ver qué podemos sacar en claro. A ver qué sacamos. Enseguida vais a descubrir por qué están aquí estas dos crack. Pues nada, chicas, sabéis que este monográfico va a ser algo diferente a los demás. Hasta ahora hemos hecho dos, tampoco es que llevemos un carrerón, pero han sido todos sobre metodologías. Y esta vez nos ha interesado el tema de las herramientas a raíz de que nuestra universidad pues está a punto de integrar en su plataforma LMS, en Canvas, una nueva herramienta que es BookLab, que es de estas herramientas que fomentan o pretenden fomentar la interacción, la participación de los alumnos en el aula. Entonces, bueno, pues para dar a conocer este tipo de herramientas hemos pensado crear este monográfico en el que vamos a hablar un poco del papel que tienen en general las herramientas de este tipo. Y os hemos invitado a vosotras, bueno, Alba porque es una friki de las herramientas digitales y ha probado y ha liderado el testeo de herramientas en la universidad, todas las que nos han interesado, y Miriam porque está iniciando un proyecto de investigación muy interesante en este tema. Entonces empezamos, si quieres, Alba, por ti, para que nos digas por qué las usas. ¿Qué te atrae de esto? ¿Es para que el alumno esté más contento en clase o por qué? ¿Por qué las usas? Pues las uso por diversas razones. Por cuestiones de horario me suele tocar a las 3 de la tarde dar clase, entonces pues los alumnos vienen recién comidos. Digamos que es un momento un poco complejo para introducirse en el ámbito de la microbiología, que es una asignatura muy densa, compleja, porque además la manera de la metodología que yo uso no requiere aprenderte cosas de memoria, sino comprenderlas, relacionarlas. Vamos a los niveles más altos de Bloom desde el principio, porque creo que es tercero de carrera y tienen que ponerse ya en práctica ese tipo de pedagogía. Y claro, este tipo de herramientas me sirven de ayuda para enganchar al alumno y por otro lado también me sirven para que sean puntuales, porque la clase rompe con un par de preguntas y tienen que estar conectados para poder responderlas, ya que eso es parte de su evaluación de participación. Entonces es un recurso que me ayuda a engancharles y a asegurar que durante el curso de la clase tengo momentos para captar su atención, para recuperarles, y también me sirve para asegurarme que determinados conceptos llave que necesito que hayan entendido para que luego lo que viene después puedan ser asimilados. Este tipo de herramientas me facilita ese trabajo para asegurarme que toda la clase ha entendido, y si no es así, detectar en qué puntos, qué individuos de clase no lo han cogido, y poder adaptarme a asegurar que esos conceptos se asimilan. Madre mía, casi nada. Para despertar, que además es uno de los pilares de nuestro modelo pedagógico, despertar a los alumnos, asegurar su compromiso y su puntualidad. Muy buena razón. Recuerdo durante el confinamiento que los profesores que tenían clase a las 8 de la mañana pensaban que sus alumnos podían conectarse a Blackboard pero luego irse a la cama, ¿no? Entonces esto lo evita. Recaptar la atención, asegurar la atención en momentos puntuales de la clase, reforzar contenidos claves, contenidos llaves.
saber quién lo ha entendido, quién no, y adaptarte. Casi nada, ¿no? No sé, Miriam, si tú estás de acuerdo o nos puedes comentar de qué manera, porque esto hay que hacerlo de una manera determinada. Sí, o sea, exactamente lo que hasta ahora sabemos, que tampoco sabemos mucho, ¿no? Y por eso queremos empezar a llevar a cabo un proyecto de investigación en este ámbito. Sabemos que las herramientas que tenemos son muy potentes y que pueden utilizarse de muchísimas formas. Alba pues la utiliza en su clase pues con unos fines determinados para, en un primer momento, de romper el clima, romper el hielo, mejorar el clima de aula, para captar la atención, para asegurarse de que ciertos contenidos están llegando, ¿no?, al alumno. Pero lo que no sabemos es, en general, si esto está funcionando, si esto está llegando al alumno, si estamos consiguiendo el propósito pedagógico, ¿no?, que hay detrás de utilizar esta herramienta, que más allá de que sea una forma lúdica, ¿no?, de hacer las clases o de no aburrir o de llegar al alumno, pues al final nosotros como profes lo que queremos es que nuestros alumnos aprendan, ¿no?, y que aprendan, comprendan y que sean aprendizajes significativos que se lleven consigo cuando la asignatura termine. Entonces, en este sentido es lo que yo vengo a contaros un poquito, ¿no?, que queremos saber si todos los profes están utilizando las herramientas, pues por ejemplo, como la utiliza Alba, ¿no? Porque ahora mismo no tenemos ningún dato, ninguna evidencia que nos diga cómo se están utilizando, en qué momento del proceso de enseñanza-aprendizaje, al inicio, al fin, como una evaluación formativa, que es un poco a lo mejor lo que está haciendo Alba, de durante el propio proceso le sirve a ella para dar feedback al alumno, tener ella también esa retroalimentación que le sirva como profe. Y queremos saber, en un primer lugar, pues cómo se están utilizando para, en un segundo paso ya, pues sabiendo qué es lo que se hace, cómo se utiliza, con qué fin, pues diseñar a lo mejor de manera intencionada un uso formativo en el aula con estas herramientas para impactar en algún aspecto del aprendizaje. En principio, nosotros ahora mismo estamos pensando en el clima motivacional y en la motivación del alumno hacia la asignatura, pero hay otras muchas áreas en las que se podrían impactar, como en el propio aprendizaje, el autoconocimiento, la propia motivación del alumno en clase, más allá de hacia la asignatura o de su compromiso, ¿no?, o de participación. Hay muchas áreas, entonces pues este podcast a mí me viene fenomenal también para tener un primer contacto con un profe que sabemos que las utiliza, sí. Qué bueno, Miriam. Claro, lo que nos has resumido de tu proyecto de investigación sería primero conocer cuántos profes la usan, el cómo se están usando, porque claro, se pueden usar de muchas maneras, para luego intentar ayudar a generar esa guía, ¿no?, de uso, que sería muy, muy efectiva. Justo. Y has mencionado muchas posibles áreas en las que podríamos mejorar con esto, el aprendizaje en general, pero has señalado la motivación. Sí. Claro, esto puede generar mucha, no sé si controversia, ¿no?, porque todavía están los profesores que piensan el alumno ya tiene que venir motivado, mi función aquí no es motivar, pero bueno, ahora hablamos sobre eso, porque a mí me parece que sí que es esencial trabajar la motivación, pero ha sido más allá con cosas a mí me interesan personalmente muchísimo, como lo que has dicho del autoconcepto, la autorregulación, si estas herramientas ayudan a los alumnos a gestionar mejor su aprendizaje. Yo siempre pienso que también no solo me dice a mí, me da mi información a tiempo real de si me están entendiendo o no, sino que a ellos también les da información sobre si lo están entendiendo. Totalmente. Que nos habrá pasado muchas veces que tú explicas y al final de la clase lanzas una pregunta y entonces te dicen, pues yo pensé que lo había entendido, pero ahora veo que no. Entonces, también un poco de cara a convencer a las personas más reacias con el uso de estas herramientas digitales, que claro, obligan a que tengan pues el móvil en clase, los portátiles y demás, demostrar que yo creo que es importantísimo vuestro proyecto y el papel que vais a hacer como investigadores en este tema, ¿no? Porque pues, Alba ya bastante tiene con investigar sobre sus bacterias, la pobre, ella que las use, pero está bien que nos deis esa información de no, es que conseguimos estos retos que son esenciales en el aprendizaje y que todos venimos a la universidad motivados, pero todos tenemos días mejores, días peores, y a lo mejor hay un tema que no, la motivación también hay que pensarla no solo en cuanto a divertimento, de es que este tema es más divertido, de implicación, bueno, es que, de compromiso. Es que me cuesta tanto que pierdo un poco la atención y el compromiso porque veo que no estoy llegando, ¿no? No sé si eso lo notáis. Tú personalmente, Alba, sin hacer una investigación como la que nos va a hacer Miriam, que es la experta, ¿lo percibes o has encuestado a tus alumnos con nuestras encuestas hechas por nosotros así? Sí, he hecho encuestas de estas de chapucero hecho en casa, sin base psicológica ni nada. Y los alumnos agradecen. Me acuerdo el año que nos confinaron, yo daba clase a las 3 de la tarde online en inglés 2 horas seguidas. Madre mía, el reto. Y para ellos, y además eran viernes, y para ellos el tener este tipo de herramienta, además que te permiten intercalar una diapositiva con un vídeo
con un ejercicio, les añadía dinamismo y lo agradecían. De hecho, me lo contaron en las encuestas que gracias a ese tipo de herramientas el aprendizaje había sido mucho más fluido y más llevadero, más acogedor. Y en las encuestas ellos me dicen que les gusta. El grado de satisfacción lo tengo, el incremento de motivación por estudiarla no lo he captado, pero porque no están diseñadas por un profesional. Y por otro lado sí he visto que preguntas o ejercicios que hago en estas herramientas, luego los vuelco en los exámenes de manera adaptada y consigo buenos resultados. De hecho, son los ejercicios en los que más puntuación suelen sacar en los exámenes. Claro. Y también he visto que casi todas las aplicaciones te permiten tener un cronómetro y cuando a una actividad le pones el tiempo o se lo quitas, los resultados también cambian. No lo he medido, pero el estrés o lo que les supone el tener un tiempo para poder responder, sí, por un lado los resultados cambian, pero hace que tengan que trabajar un poquito más rápido, pero con esa presión para ir focalizados. Y también eso les retoma en clase y les vuelves a conectar. Claro, es que has sacado dos temazos súper interesantes, Alba. Es que esto nos daría para estar hablando muchas horas, pero para hacerlo de manera ordenada, el tema del tiempo lo voy a dejar para después, porque recuerdo que esto salió en el monográfico de gamificación, hablando con Jaime Serrada. Claro, al meter un tiempo a veces puedes generar incluso un estrés que va en contra del aprendizaje, o sea, que el tiempo que lo hacemos para poner ese punto lúdico, sí, ¿no?, de competición, a veces se nos puede volver en contra, pero ahora lo comentamos. Pero me ha interesado lo que dices del contexto, que el alumno a través de estas herramientas ha practicado ciertas tareas, ciertos ejercicios que cuando luego adaptas en el examen o las modificas en el examen les ha ido mejor. Claro, yo creo que al final, y ahora le quería preguntar a Miriam, ¿en qué tipo de clases usamos esto? Al final, sea herramienta digital o como si lo haces en papel, lo importante es que dediquemos tiempo de clase a aplicar los conocimientos que van aprendiendo, que queremos que aprendan, ¿no? Si solamente explicamos y solo exponemos un tema, pues habrá gente a la que se le será suficiente, pero claro, no pretendas luego en el examen poner un ejercicio de aplicación. Claro. O sea, puedes hacerlo, pero no estás evaluando algo que has enseñado. Tú has enseñado conceptos, pero no vas a aplicar los conceptos. Entonces, es verdad que el poder que tienen estas herramientas, insisto, se pueden hacer en papel, lo que pasa que hoy en día, teniéndolas presentes y en la circunstancia en la que estamos, que lo mismo estamos en bimodal, en confinados del todo, lo que sea, pues y que son otra generación. Y que ellos además son más digitales, eso también es cierto. Sí que hay que verlas como, no, es que me permiten aplicar ciertos conceptos que, como tú decías, nos vamos a niveles altos de la taxonomía de Bloom, y al que no le guste Bloom, pues simplemente al aprendizaje. Es algo que nos permite. Entonces yo os quería preguntar eso, ¿en qué tipo de clase? ¿Esto es para una clase magistral? ¿Es para cuando haces cooperativo? ¿Es para gamificar? ¿O nos vale para todo? ¿O lo hemos usado, fue muy bien en el confinamiento porque así asegurábamos el compromiso del alumno y que estaban ahí? ¿Ya no lo usáis cuando estáis en presencial? Tú, Miriam, ¿en qué tipo de clases las usarías? Yo la he utilizado en todas las clases que he dado, que algunas son un poco más teóricas, otras son más prácticas, pero yo creo que somos nosotros los profes quienes decidimos cómo y cuándo usarlas, pero me atrevería a decir que en cualquier clase se podría aplicar, siempre y cuando haya pues una planificación previa y esté todo pensado, ¿no? Porque eso es lo que queremos intentar demostrar, que no basta con utilizarla, ¿no? Pues abro un Kahoot, abro un Mentimeter, abro mi Google App, mi presentación y hago cualquier cosa porque saquen un ratito el móvil. No se trata de eso, sino se trata de tener planificado el por qué y el para qué estás utilizando en un momento determinado pues esa actividad, ¿no? Esa herramienta. El confinamiento yo creo que nos ha venido estupendo para impulsarnos a todos, a los que ya nos habíamos empezado a atrever o a los que no, a hacer uso de estas herramientas. Pero aunque estemos ahora en presencial, yo creo que han venido para quedarse, ¿no? Y que tenemos que aprovechar los beneficios que nos dan estas herramientas. Tenemos, claro. Yo personalmente las uso más, estas tipo pues Bookla, ahora hablamos de cada una de ellas, Mentimeter, Niar, pues las uso más en las clases más expositivas, más magistrales. Porque es verdad que cuando hago, pues yo suelo hacer cooperativo junto con Flip Classroom, entonces ahí utilizo otras herramientas más colaborativas, pero también uso herramientas digitales. Pero a mí estas,
me parece que tiene un potencial enorme en esas clases expositivas, por lo que estabais comentando ya de me permite pues cada cierto tiempo romper un poquito la dinámica de está explicando solo el profe, para darles a ellos tiempo a integrar esa información, porque al final lo hagas con herramientas digitales o lo hagas de manera analógica, y esto es un poco una premisa del aprendizaje cooperativo informal que yo intento llevar a cabo en mi aula, lo que necesitas es cada cierto tiempo parar para que el alumno integre lo nuevo que acaba de conocer en lo que ellos ya conocían, y tú como psicóloga esto lo podrías explicar mejor, ¿no? Sí, o sea, no lo estás explicando estupendamente. Pero lo cierto es que al final yo creo que ya prácticamente todos nosotros los profes hemos pasado del típico aprendizaje tradicional de unidireccional, ¿no? De yo te cuento y tú me escuchas, a un aprendizaje en el que intentamos que el alumno, ¿no? Qué optimista, Miriam. Yo Sí. creo que yo no estoy contigo. No Creo sé qué que porcentaje, sí. pero No sí sé la qué mayoría. porcentaje, pero creo que, no sé, al menos en mi entorno con los profes que hablo, en mayor o menor medida lo intentamos, con aplicaciones o sin ellas. Y justo yo creo que este tipo de herramientas nos ayuda a eso, nos ayuda a que una clase que a lo mejor necesariamente pues tiene una carga teórica muy grande porque es necesaria, porque es así. pues que el alumno no se pierda, que el alumno vuelva a nosotros y nos dé feedback de si nos está escuchando, si nos está entendiendo, si está comprendiendo. Y al final lo que hacemos es hacerle a él partícipe y protagonista, que es lo que solemos decir en educación, hacer protagonista al alumno de su propio aprendizaje y ceder poco a poco el control de yo te enseño, pero tú también tienes mucho que decir sobre tu propio aprendizaje y demostrar que, pues que lo estás asimilando, ¿no? Qué bonito eso que dices, además de todos los alumnos. Y a mí cuando he hecho esas encuestas también caseras, como dice Alba, una cosa que me llama la atención es los alumnos más tímidos que te dicen, es que yo nunca participo en las clases, me da mucha vergüenza, creo que mis preguntas son peores que las de pues los que hablan siempre. Y entonces ahí sí se atreven a contestar, porque además, bueno, tenemos la opción de ponerlas anónimas o no. Ellos saben que yo luego voy a saber quién ha contestado cada cosa, pero no tienen por qué verse en pantalla. Entonces esto hace que todos, absolutamente todos, contesten y se sienten mucho más implicados. Y a nosotros nos da un feedback más real, porque a veces las voces que más escuchan no son representativas de lo que piensa o lo que ha entendido la mayoría, ¿no? Y sobre todo en grados donde el perfil del alumno es muy competitivo, hay una diferencia en los perfiles entre los alumnos, donde los tímidos están totalmente noqueados. Entonces, este tipo de herramientas te permiten escuchar su voz y asegurarte que ellos también son partícipes y ellos también se autogestionan su aprendizaje. Y además te permiten hacerlo en real time, ¿no? Porque tú puedes, al introducir preguntas o al hacer un uso continuado de estas herramientas, ellos pueden registrar si hay determinados temas que no les está quedando demasiado claro o no, con lo cual ellos son protagonistas de su aprendizaje, pero también de la autorregulación y el proceso en el cual están aprendiendo. Sí, hombre, y además también se ven, si tú ven que adaptas la clase a las respuestas que vas recibiendo de ellos, pues yo creo que también se deben sentir escuchados. Claro, escuchados de, bueno, ella lo está, no porque uno pregunta lo mismo, sino porque ha visto que el 70% hemos contestado mal, me lo vuelven a explicar. O sea, yo creo que es importante. Y es muy importante lo que decía Miriam, de planificar. O sea, esto no son herramientas que la tengo ahí y la saco para de repente entretenerles o cubrir un hueco, sino que es algo que tenemos que tener muy planificado dentro del diseño de nuestras clases, de nuestra asignatura. Totalmente, y estructurado y claro, y hay saber que crearla. ¿Y qué tipo de preguntas vas a poner al principio, a medio y al final? Porque no todas las herramientas tienen el mismo fin de, por ejemplo, recapitular todo lo que hemos visto a lo largo de la clase o que sean estas de romper el hielo. Son diferentes tipos de actividades que todas las herramientas yo creo que a día de hoy te dan. Entonces, saber usarlas, cuál es al principio, cuál es al final, para que realmente consigas el objetivo que te has planteado. Sí, pues vamos a ir a ver ya lo que es las herramientas en sí, los tipos, pero antes de eso un poco por animar a los que no lo usan y para no desanimarles, porque es lo que tú acabas de decir, Alba, requiere planificación, requiere tiempo, hay que montarlo todo, entonces eso pues implica un tiempo que yo también quiero que pues nuestros directores, ¿no? Las personas que nos organizan la docencia lo tengan en cuenta, estas cosas hay que hacerlas y además luego hay que ver el resultado, porque yo puedo reutilizar un cuestionario que hice el año pasado, pero luego tendré que ver el report que me genera, a ver mis alumnos para ver si pues hay alumnos que siempre están ahí a la cola de los que contestan peor, o sea que eso requiere un trabajo. Pero bueno, por motivar a los que todavía no las han usado, el profesor pues que da una clase magistral estupenda, pero no,
estoy segura que él lanza preguntas al aire constantemente, entonces esas preguntas que todos hacemos todos los años en nuestras clases es solo recogerlas en estos formatos, Entonces, yo creo que vamos a ordenar un poco las herramientas, que hay muchas, y tampoco venimos aquí a vender ninguna, a hacer publicidad, aunque en nuestro caso, en nuestra universidad, vamos a ponernos ahora con BookLab. Yo quería diferenciarlas. Para mí hay como dos grupos de este tipo de herramientas. Para mí sería BookLab, Nearpod, Mentimeter, de las que hemos ido probando, que se integran en las presentaciones. Otras serían Socrative, Kahoot. No sé, Miriam, si esto para el proyecto ya las tenéis, pensáis clasificarlas así, o como tú particularmente has usado más de un tipo, de otro, ¿cómo las haces? Yo ahora mismo, por ejemplo, BookLab, que es esta que nos tienen el interés hoy, yo personalmente no la he utilizado, aunque he bicheado un poquillo para qué se utiliza y cómo, y justamente eso, que se pueda integrar, ¿no?, dentro de las presentaciones, yo creo que es la clave para que sean todavía para nosotros mucho más sencillas también de utilizar. Pero ahora mismo, para el proyecto de investigación, de la primera revisión así un poco de la literatura que hemos hecho, hay 4 que son las que más se están utilizando, o que al menos la poca investigación que hemos podido leer al respecto nos dicen, que son Mentimeter, Kahoot, Socrative y BookLab. BookLab puede que sea la menos conocida todavía por los profesores, no lo sabemos, es lo que nos dicen los pocos estudios que hemos leído, pero queremos saberlo. Pero hay muchas más, aunque los estudios que hemos encontrado mencionan estas 4, Socrative, Mentimeter, Kahoot y BookLab, hay muchas más. Y clasificación como tal ahora mismo es a lo que queremos llegar, ¿no? A ver justamente en qué se parecen, en qué se diferencian y qué posibilidades tienen, ¿no? Porque también implica mucho tener, por ejemplo, las versiones Pro o las versiones... Porque, gratis, claro, las versiones gratis, que son las que solemos utilizar a veces, pues te dejan solo poner 3 diapositivas, o solo puedes poner un número límite de preguntas, entonces, o de alumnos que pueden acceder a ella. Entonces, el que nos den la oportunidad, por ejemplo, ahora de usar BookLab con todas las posibilidades que tiene, nos va a decir mucho sobre hasta dónde podemos llegar, ¿no?, con ella. Sí, Alba, yo no sé tú si directamente te lanzaste con esta o probaste. Yo en mi caso he probado todas y sigo usando. Para mí sí que yo veo muy clara la diferencia entre Kahoot y Socrative, que son con las que empecé. Sobre todo Socrative la he usado muchísimo y me sigue gustando mucho. Cuando no lo hago asociado a la presentación, si tengo ya montado un cuestionario en Socrative y voy a hacer una actividad de aula, es verdad que ahora Socrative tiene la limitación de número de alumnos que participan, pero a mí me viene muy bien porque les pongo en parejas. Y entonces hacemos la guerra de cohetes o de caballos o unicornios por parejas, y me da muy buenos resultados. Te permite meter luego una retroalimentación en cada respuesta para explicar el por qué era esta, por qué no. Yo creo que ese es un punto muy fuerte de Socrative, que otras herramientas no tienen. Yo directamente es que me vendía a Nearpod, como lo hacía todo, y además tiene un modo competición, que además lo suelo usar al final de cada bloque temático. Y pues eso, no son cohetes, pero tienes pues animales de la granja o mundo submarino. En Halloween suele coincidir que termina un bloque y tiene una temática de Halloween, entonces lo suelo utilizar en Nearpod para no tener que estar moviéndome de una aplicación a otra. Y aunque los alumnos están familiarizados con ellas, el que tú vayas de una a otra también les desconcierta en determinados momentos. Entonces Nearpod suele ser la que más he usado, porque era la versión gratis más soporte me daba. Y ahora me he ido a BookLab, ya que la iban a integrar en Canvas, que creo que ese es un punto muy fuerte, porque ahora todos los Excel de reports que te salen de cada clase van a estar volcados en la hoja de calificaciones, con lo cual va a ser muy fácil hacer el seguimiento de la participación y del desempeño del alumno durante las clases. Entonces he empezado a usar BookLab y la verdad es que creo que tiene mucho potencial. Sí. Es cierto que estas ya han metido el componente tiempo, entonces le dan ese punto lúdico que tenían las otras, y es verdad que tú la puedes usar, crear solo actividades, crear solo diapositivas de actividad, o a crear actividades además de tu presentación. O sea que como son tan versátiles, porque tienen ya las dos opciones, son muy completas. Claro. Otra ventaja que tienen estas herramientas, pues BookLab, Nearpod, Mentimeter, es que hacen muchos tipos de actividades. Ya no se limitan solo al cuestionario o al verdadero o falso como tenían las otras, que yo insisto que yo soy muy forófa de Socrative, pero es verdad que estas ya me dan más opciones, pues porque tienes preguntas, bueno, Nearpod tenía incluso de dibujar,
pero tienes preguntas de emparejar, de hacer parejas de imágenes o parejas de textos, de una frase quitar palabras y rellenar huecos, ¿no? Que puede ser muy útil pues para profesores de inglés, de lengua. Bueno, yo la he usado también en mis clases de biología para ciertos conceptos. Tienen actividades bueno, pues muy, muy diversas, 9 palabras, lluvia de ideas para entre 2 o 3 o 4 conceptos que los alumnos expliquen el porqué de cada uno. O sea, que son muy completas en ese sentido, porque también fomentan la creatividad del profesor, ¿no? Que a veces no sabemos de qué manera preguntar ciertas cosas o cómo comprobar que han entendido algo. Entonces, bueno, esa ayudita de, ay, mira, pues con este tipo de actividad puedo completarlo. Creo que son muy útiles. Y además tienen, por ejemplo, una que me gusta mucho que es colaborativa, que los alumnos pueden ir subiendo en formato de post-it o dibujando o imágenes, pueden ir creando entre todos una diapositiva y ellos las usan. Aparte, les permite votar sobre lo que han opinado otros compañeros. Sí, o sea, los likes son... Este tipo de cosas, lo que... Yo hasta ahora podríamos caer en que y les distrae, yo creo que no les distrae, sino que permite de nuevo que participen. Los tablones colaborativos para mí son muy, muy útiles porque de esa manera y con los votos a favor y en contra puedes saber qué opinan, cómo han recibido determinado contenido o una noticia que vamos a tratar para ver si ellos realmente entienden el contenido que esa noticia ha expuesto o incluso un artículo científico, el señalar los puntos fuertes, los puntos más débiles, qué está bien, qué está mal, qué ventajas supone o qué puntos de mejora tendría. En los tablones colaborativos funciona muy bien y además puedes hacer un análisis entre todos y no solo con los que levantan la mano, sino que ahí todos participan. Es que fíjate, ya más allá de que las opciones que te dan ya no solo sean respuestas cerradas, más allá de diversificar el aula, yo creo que lo que va detrás son los diferentes aprendizajes, ¿no? Que podemos llevar al aula, porque claro, si la utilizamos únicamente como una herramienta de cuestionario para responder verdadero o falso, A, B o C, lo que hay detrás de eso es o un aprendizaje memorístico o voy a tocar la lotería a ver si acierto. Pero en el cambio, si le haces relacionar conceptos, si le haces crear, ¿no? Si le permites al alumno reflexionar o compartir más allá una opinión, ya lo que estás creando en él es una autoevaluación de sí mismo, pero también se está cuestionando lo que sabe. Entonces, a mí me parece muy útil no quedarnos solamente con un tipo, ¿no? de actividad, sino que vayamos un poco más allá y veamos para qué la estamos utilizando. O sea, yo creo que es la clave. Eso que dices de la autoevaluación es esencial. A mí, por ejemplo, me vino fenomenal empezar a utilizar preguntas abiertas que les hago escribir. Pues nosotros somos de ciencias, entonces muchas veces pues, nos olvidamos de que es importante el que definan bien. Entonces, el sujeto, verbo y predicado. Sí, decía, define homeostasis. Buah, pues es que yo de ahí saco una cantidad de información porque empiezan a aparecer sus definiciones y a mí me da para estar un buen rato explicando sobre cada una de ellas, haciendo más hincapié, señalando, mirar, esta palabra no es la exacta porque... ¿no? Entonces ahora sí que les motivo mucho, o sea, les hago bastante... soy bastante pesada con el tema de no, tienes que ser riguroso, lo tienes que dejar bien escrito, no me pongáis palabras clave nada más o emoticonos porque a mí esto no me dice nada. Y eso, claro, con 50 alumnos que tengo ahora de media en las clases, antes no lo podía hacer, porque a lo mejor el que levantaba la mano y me lo definía es justo el que sí que se lo sabía, ¿no? Entonces, como tú dices, va mucho más allá de un verdadero falso o un cuestionario. Miriam, no sé si tenéis pensado en vuestro proyecto investigar sobre el tema este de con tiempo, sin tiempo, porque Alba dice que haya, por ejemplo, el tema de meterle un componente competitivo en nuestros alumnos de biotecnología, de medicina, que son alumnos además así competitivos, bueno, le va bien, pero yo, fíjate, lo usaba siempre y lo estoy dejando de usar porque creo que a veces el tiempo va en contra de algunos alumnos que pueden ser un poco más lentos en su proceso de sacar. Y me lo hizo ver mi sobrina de 11 años, que todavía le queda mucho para llegar a la universidad, pero bueno, tiene un poco de problemas de aprendizaje y él me decía, tía, es que nos han hecho una actividad estas con los clickers, no sé los clickers, sí, algo así de los números romanos. Y ella me decía, si es que yo sé hacerlo, porque de hecho yo la estuve ayudando y sabía hacerlo, pero claro, no me da tiempo. Es que cuando la profesora dice que los levantemos, yo todavía estoy calculando, ¿no? Y pensaba, es que eso pasa en la universidad también. Claro, es que el tiempo debe ser solo en algunas actividades, ¿no? Y quizá en el verdadero falso de conceptos que sí o sí los tienes que saber, porque si no te tienes que volver a la clase anterior. Y a lo mejor otras que sean pues de relacionar o que requieran un poquito más de reflexión, ahí el tiempo
El tiempo, volviendo al estudio que tenemos en marcha, es una variable que tendremos que explorar. Como lo primero que queremos hacer justamente es un estudio de carácter exploratorio para conocer qué se hace, es una de las cosas que preguntaremos. Pero sí que es cierto que yo ya personalmente como profesora he notado que a algunos les motiva mucho porque son muy competitivos, porque además tienen buenas habilidades o competencias y saben que lo van a conseguir, pero puede ser un estresor muy grande. Y al igual que el tiempo, no sé si os ha pasado a vosotras, las musiquitas que a veces tienen que algunos dicen, quita la música que no me distraigo y no puedo atender, y otros me dicen, no, ponla. Entonces, eso es algo que yo depende mucho del alumno, de la competencia que tenga, de lo competitivo que sea, ¿no? También eso entra mucho ahí, el que quiere ganar y el que simplemente me está pidiendo el profesor que haga la actividad y la voy a hacer y la quiero hacer bien, además. Entonces, la orientación a la meta que tenga el alumno cuando hace la práctica o la actividad también es muy importante, y eso es otra cosa que sabemos, que hay alumnos que están orientados al aprendizaje, alumnos que están orientados al resultado, solo quiero sacar buena nota o quiero ganar y alumnos que están orientados a la habitación. Lo hago porque me lo piden y cuanto antes acabes mejor. Entonces, va a depender mucho del perfil del alumno. Y entonces es otra variable que podemos analizar y tener en cuenta a la hora de planificar estas actividades. Primero, conocer a nuestros alumnos, cómo son, cómo aprenden, cuáles son sus motivaciones e intereses, y no vamos a poder nunca tener una respuesta para todos igual porque vamos a tener siempre alumnos diversos, pero adaptarnos al máximo o utilizar las dos opciones, a veces con tiempo, a veces sin tiempo, ¿no? Y ahí pues damos opción a los dos tipos de alumnos que podemos tener en el aula que se expresen en su máxima plenitud. Qué bonito contar con una experta en psicología educativa que has definido. Yo lo acababa de leer, de hecho, en un libro hace poco, los diferentes perfiles del alumno y lo que les motiva a cada uno. Y estas cosas, claro, pues los profes como nosotras, que somos biólogas, pues no prueba y error. Bueno, pero lo sabéis, aunque no con las palabras que hay detrás, pero sí, bueno, lo hemos ido intuyendo, pero creo que necesitamos más colaboración y más formación por parte de los que sois expertos en educación, porque bueno, nosotras vamos un poco aprendiendo sobre la marcha, pero sí que nos hace falta. Y bueno, quería, para ir terminando, explicar un poco que nos hemos enfocado en este tipo de herramientas, porque bueno, son las más parecidas a lo que vamos a implicar en la universidad, pero hay otras, no sé si habréis usado. A mí, por ejemplo, me encantan las herramientas digitales que permiten la co-creación en directo, pues tipo Miro, Mural, los documentos compartidos de Drive, simplemente. Porque igual en este momento, que además no podemos, se supone, estar todos juntos ahí en clase, permiten que el alumno co-cree a la vez. No sé si habéis probado alguna de estas. Yo Miro la he utilizado, también algunas tipo Padlet que te permiten en un mismo tiempo, y es cierto que la he utilizado muy puntualmente para una actividad en concreto, pero he sacado mucho provecho de ella, sobre todo de cara a que el alumno encuentre un lugar, y las he utilizado sobre todo en la pandemia, cuando no estábamos en casa, de compartir con el otro, que no tiene al lado en ese momento, y de crear juntos. Y hablando de co-creación, no es tanto una aplicación, pero he utilizado el Corubrics, que no sé si lo conocéis, sí, que es una herramienta, sí. Es una herramienta que te permite hacer rúbricas, de manera de que tú puedes decidir quién evalúa a quién, el profesor o el alumno solo, o el alumno a sí mismo y a sus compañeros. Y de manera muy sencilla, con una simple rúbrica que tienes que dedicarle unos minutillos a preparar, tienes una herramienta de evaluación, autoevaluación y coevaluación entre pares o entre grupos, súper potente. Y yo creo que en cuanto al alumno le das ese valor para que él forme parte ya no solo de lo que aprende, lo que escucha, lo que puede decir, sino también de la evaluación suya, del resto, se hacen muy responsables y puedes pensar que se lo toman a la ligera, y al que le cae mejor le va a poner un 10 y al que le cae peor le va a poner un 0 cuando le pides que se evalúen entre ellos, pero no, son súper responsables al final, en general, y sacan un partido muy provechoso, porque ya no solo saben que el profesor le puede evaluar, sino que sabe que su compañero le va a evaluar, y entonces se lo toman de otra forma. Totalmente, son súper duros. Yo acabo de terminar ahora un proyecto en clase, en una asignatura del primer cuatrimestre, que incluía las tres cosas: una autoevaluación de cómo había funcionado el grupo, luego también se evaluaban entre pares, y además hacían una evaluación de un documento intermedio y del vídeo final, que era lo que tenían que entregar. Y además, y luego tenían también mi evaluación, o sea, esas dos entregas eran evaluadas por triple. Y sus comentarios, el feedback que le daban a los alumnos, a sus compañeros, era brutal, de detalles, y de exigencia también. Y
O sea que... Sí, yo creo que eso lo vamos a tener que hacer, estoy pensando sobre la marcha, sí, otro podcast, otro monográfico sobre herramientas más enfocadas a la evaluación, porque ahí sí que hay un filón, hay muchísimas. Cuando nos estaba contando esto Miriam, yo pensaba en EduFlow, que es una que utilicé también el año pasado. Los alumnos suben su tarea o en formato vídeo, yo les pedía, era un examen oral, entonces era un vídeo, si no puede ser texto, y también viene muy bien montado para poner las rúbricas y hacer evaluación por pares, se evaluaban entre ellos, a sí mismos, además ellos tenían que hacer luego una reflexión sobre la evaluación que les habían hecho, era súper completa. Pero esto yo creo que lo vamos a dejar para otro monográfico. Una cosa que quería comentar también cuando has dicho lo del tiempo, que vais a meter el tiempo, me imagino que conoces a Juan Fraile, que es profesor también de nuestra universidad. Él ha presentado un proyecto de innovación que le hemos aceptado, en el que va a investigar el efecto del tiempo en Kahoot. O sea, aparentemente es muy sencillo porque es Kahoot, una herramienta que ya conocemos de sobra, pero con ella va a analizar si el poner tiempo o no poner tiempo cambia los resultados. Entonces, bueno, estaremos atentas para cuando lo saque, lo publique, porque sí que es interesante, porque de nuevo son cosas que llevamos usando muchos años, sí, pero que no nos hemos puesto a pensar en cuál es la mejor forma, ¿no? Bueno, nos hemos puesto a pensar ahora que nunca es tarde y la verdad es que sí. Y seguro que si lo hace con alumnos de primero y alumnos de tercero o cuarto, cambia el... O con sus alumnos de CAFID y de CAFID de otros, sí, porque el perfil del alumno es súper diferente. Yo he tenido la oportunidad de dar clases en varios grados y no tiene nada que ver el uno con el otro. Sí, nosotros también hemos dado en varios y pues nada, le diremos a Juan que lo amplíe si va bien. Vale, pues para terminar, una cosa que no podemos olvidar, y es comentar, porque claro, parece que estamos fomentando herramientas externas cuando nosotros tenemos una LMS, una plataforma bastante buena. Ahora hemos instaurado Canvas desde el año pasado, nos está yendo muy bien. Entonces, por aclarar sobre todo a nuestros profesores, ¿cuándo usamos Booklab en este caso o cuándo usamos todas nuestras herramientas de Canvas? Porque tenemos cuestionarios en Canvas con mucho tipo de actividades también que ya hemos aprendido a utilizar. Tenemos la opción de hacer evaluación por pares también en Canvas, muchas cosas. Entonces, por aclarar, ¿cuándo usaréis Booklab vosotras o cuándo simplemente tiras del cuestionario de Canvas? Pues depende de tu manera de impartir docencia, depende de los resultados de aprendizaje que te propongas. Depende de cómo notes a la clase ese día. Si no está muy receptiva para tener una clase magistral, aunque le intersectes preguntas, pues a lo mejor tienes que usar un cuestionario. El tener el material preparado, ese trabajo previo, yo creo que es fundamental. Y el propio profesor, yo creo que de la experiencia de ir usándolo, verá cuándo es, en cada una de las asignaturas que imparta, cuándo es mejor usar una o usar otra. Pero creo que no compiten entre ellas, sino que se refuerzan. Entonces, a lo mejor a mí me sirve, por ejemplo, en usar Booklab en la clase magistral, y luego como aprendizaje autónomo les dejo un autocuestionario en el aula virtual para que lo hagan de manera síncrona. Claro. Yo estoy de acuerdo con Alba. Booklab todavía no la he utilizado como tal, la descubriré y aprenderé mucho de ella, pero creo que va a depender mucho del objetivo que tengamos y que la importancia está en la planificación y el pensar para qué la queremos. Y si en un momento lo hemos planificado y vemos que no encaja o que no cuadra, creo que no pasa nada y que se puede reciclar para otro momento. Y yo lo que sí que he utilizado mucho de Canvas, que decía Alba, los cuestionarios para la autoevaluación propia, que a veces no le doy una puntuación en la calificación final, ¿no? Y el alumno lo agradece porque es una manera, como te permite también añadir ese feedback al final tras cada respuesta de señala la correcta, y yo añado, si señala la correcta la respuesta, el por qué y le explico, y si no, por también el por qué no era la correcta. Y eso les ha ayudado, mi experiencia les ha ayudado muchísimo a ellos. Sí, yo lo utilizo igual que vosotras, estoy totalmente de acuerdo. En Canvas nos da la posibilidad de mejorar esta evaluación formativa, ¿no? La que queremos tender, en cuanto a damos ese feedback. Además puedes dar retroalimentación a través de audios, que todavía es mucho más rápido, eso es una gozada. Más cómodo, para las tareas, hacer esa evaluación por pares, o sea que eso está muy bien. Y Booklab me limito a las clases más expositivas, como hace Alba, más magistrales. Que además luego se pueden dejar también, como lo sabéis, ¿no? Como tarea síncrona, también se puede compartir con los alumnos. De hecho, en aprendizaje, o sea, estas herramientas se llevan utilizando un montón de tiempo, pero se utilizaban sobre todo antes de ir a la universidad y de manera síncrona, ligadas a aprendizaje online. O sea que la flexibilidad que tienen es muy amplia. Justo.
Pues muchas gracias, chicas. La verdad es que ha sido para no haberlos preparado nada. La verdad que sí. Que hay que confesar que hemos venido las tres diciendo, entonces ¿de qué teníamos que hablar? ¿De qué hablamos? Pero bueno, yo es que tenía clarísimo cuando salió este tema que os tenía que invitar a vosotras porque, bueno, por lo que os conozco, sé que sois muy inquietas, que os preocupáis muchísimo por el aprendizaje de vuestros alumnos. Miriam, porque es que es su oficio además, Alba, porque es que es así, y os agradezco y espero que sigamos en contacto porque de verdad que podemos hacer muchas cosas juntos. Invitamos desde aquí a nuestros profesores y a la gente de fuera de la universidad que si quiere pues participar en el estudio de Miriam o preguntarnos cómo van o saber más sobre algunas herramientas que Alba ya se las tiene muy machacadas, pues que lo hagan y que compartan sus inquietudes con nosotros. Claro. ¿Verdad? Estáis abiertas a yo ya colaboraciones. cuando empecemos en marcha con el proyecto ya recibiréis nuestros emails para, por favor, ayudarnos a participar y colaborar en esta investigación. Y bueno, y para cerrar decir que de estas herramientas y de muchas otras tenemos información en la web de innovación, en innovacionufv.com. Está el apartado de herramientas clasificadas por su uso en diferentes metodologías. Y aunque ahora hagamos este monográfico más específico, seguiremos ampliándolo. Además, vamos a poner un listado de referentes a los que seguir. Para mí, fundamental seguir a Ingrid Mosquera a través de Twitter, que es una profesora que tiene un canal de YouTube extensísimo y lleno de tutoriales de cualquier herramienta, y además ella se focaliza mucho en las que tienen, con la parte gratuita, con la versión gratuita, te permiten hacer muchas cosas interesantes. Así que bueno, con esto vamos a cerrar. Las gracias de nuevo a las dos y nos vemos en próximos monográficos.